Dios con las ricas y abundantes bendiciones, ese granito de arena que usted aporta para el avance de la obra de Dios. Vamos a invitar a los obreros y pastores que se encuentran aquí con nosotros para entonar. Los que recibimos el seminario hemos preparado un himno especial para esta mañana. Queremos invitarles a que pasen al frente rápidamente y vamos a entonar el himno 500.
después de haber alabado el nombre de nuestro Dios con este himno especial, preparamos nuestros corazones para escuchar el mensaje de nuestro Creador a través de su siervo, Daniel Guzmán, que es el secretario regional por Centroamérica, México y el Caribe, y que nos honra con su presencia esta mañana. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. Amén. Vamos a escucharlo con el tema Oí un canto. Él con nosotros. A los queridos hermanos, a nuestras apreciadas visitas, que la paz del Señor, su gracia redentora, pueda hacerse presente en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor nos asista con su presencia durante estos minutos que vamos a tener para el uso de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Su gracia nos acompañe, su Santo Espíritu pueda estar en este lugar. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nuevamente quiero dar gracias al Señor por concederme el privilegio de ser el portador de la palabra de Dios en esta mañana. Estoy muy agradecido por la experiencia que hemos pasado durante estos días. Los días han pasado como sin nada. Parece que recién llegué a Guatemala y el tiempo se termina y nuevamente tengo que salir de este lugar. Quiero también aprovechar esta mañana, estos momentos, para entregar los cariñosos saludos de los diferentes países que integran la región centroamericana y del Caribe. Por la gracia del Señor, durante este último tramo de este año he estado casi en todos los países y Dios me ha cuidado, me ha preservado, y por donde he pasado hemos tenido hermosas reuniones, congresos, seminarios, conferencias públicas, y nos hemos sentido alentados y agradecidos por el Señor por su rica bondad y misericordia para con su pueblo. Los hermanos me han encargado los cariñosos saludos para los hermanos de aquí de Guatemala, El Salvador y Belice. ¿Cuántos quieren recibir? Amén. Y también quiero llevar los saludos para los hermanos de Honduras, para los hermanos de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y luego para Venezuela y Colombia. ¿Cuántos quieren enviar sus saludos? Amén. Que el Señor los bendiga. Hermanos, tenemos aquí el título del tema, Oí un canto. Estaba recordando en mi mente y me acordé del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el momento cuando relata la Biblia en que nació el Redentor del mundo. En los valles aledaños a Belén de Judea, un valle rodeado de ligeras montañas, en la noche había llegado el momento cuando las manecillas del reloj de la profecía llegaban al punto exacto de la profecía y el Redentor del mundo nacía en este planeta Tierra. Cuando Jesús nació,
apareció una luz brillante sobre las colinas de Belén y se escuchó un canto. Aparecieron ángeles entonando una alabanza de gratitud al Señor porque había nacido el Redentor del mundo. Nuestro Salvador nació en aquel lejano país para nosotros. Allí el Señor había preparado el lugar para que naciera nuestro amado Salvador. Todo el cielo se regocijó al ver que el Dios eterno, revestido de nuestra naturaleza humana, venía a este mundo. No venía como un poderoso conquistador, no venía como un poderoso monarca, no venía ceñido con las vestiduras de un rey. Humildemente nacía entre las pajas frías de un pesebre, donde las mulas, los asnos, el buey y las ovejas estaban allí. Y era el lugar donde el Señor preparó para que su amado Hijo viniese a este mundo de maldad y de pecado. Despojado de la realeza, despojado de la corona real, de su manto real, nace un niño indefenso, como cualquier niño que puede nacer aquí en esta tierra, pero quizá en condiciones mucho más humildes que cualquiera de nosotros que haya nacido. Quizá algunos nacieron ustedes en una clínica, atendidos por un médico, por enfermeras que estuvieron pendientes en el momento en que ustedes estaban viniendo a este mundo. Pero el Redentor del mundo no tenía médicos, no había enfermeras, estaban los animales del establo allí. Y allí en las pajas frías, en las pajas que comían, servían de alimento para los animales, ese fue el lugar que prodigó al amado Hijo de Dios. No tenían pañales como ahora nosotros tenemos. Seguramente un humilde manto de esta humilde mujer llamada María. Ella tuvo que tender su manto y recibir a su querido Hijo. Así vino el Redentor del mundo para demostrar a la humanidad que nos ama. No para mostrarnos las riquezas, la opulencia de este mundo. Vino para demostrar que estamos en este mundo, para luchar en medio de las dificultades de la vida, para forjar una vida y finalmente llegar a la vida eterna. Para eso vino Cristo, para demostrar patéticamente el amor de Dios por una raza infame. No había forma de redimir al hombre. No había nadie que pudiese saldar la cuenta que la raza humana había adquirido desde el momento que pegó. Pero Dios proveyó a ese ser que nos ama. Vino a esta tierra. Los ángeles cantaron. Humildes pastores estaban durmiendo en los valles cercanos a Belén. Cuando ellos escucharon el canto de los ángeles, se asustaron, se asombraron. Una luz brilló por las colinas de Belén. De repente un ángel se acercó y dijo, repentinamente apareció con él un ángel, la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con nosotros. Hermanos, esa fue la bienvenida al Redentor del mundo. Y el tema que nos corresponde en esta mañana es oí un canto. Hermanos, el apóstol San Juan, casi terminando el primer siglo de la historia cristiana, nos dejó escrito el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Y cuando analizamos el capítulo 14, los primeros 5 versos, allí el apóstol amado del Señor oyó un canto.
un canto que ni siquiera él lo va a cantar, pero escuchó un canto que solamente un pequeño grupo de los incontables millones de seres humanos que serán redimidos por el sacrificio de Cristo, solamente un pequeño grupo de las incontables almas redimidas por el sacrificio de Jesús cantarán un cántico especial. Quisiera invitarte, querido hermano, querida hermana, que te prepares para que cantes ese cántico. Ese cántico que nadie lo cantará, sino solamente un pequeño grupo que le ha tocado vivir en los últimos momentos de la historia humana. Dice la palabra del Señor: y oí una voz en el cielo. El apóstol oyó. Nos imaginamos cómo quedaría Juan escuchando las melodías de ese canto. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de artistas que tañían sus arpas. Cantaban un canto nuevo delante del trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese canto, sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes serán los que canten ese himno? Solamente un selecto grupo de personas, los 144.000. Ellos cantarán. Pero el profeta anticipadamente escuchó el cántico de esos redimidos. Casi 2000 años atrás, el profeta de Patmos tuvo el privilegio de escuchar ese cántico anticipadamente. Y estamos aquí, queridos hermanos, apreciadas visitas, porque anhelamos ser parte de ese grupo que ha de cantar el cántico del Cordero, siervo de Dios, y el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, siervo de Dios. Nadie podrá cantar, no porque no puedan cantar, o no porque canten en una lengua extraña, sino porque es el canto de la experiencia, el canto de aquellos que han de ser redimidos en esta última etapa de la historia de este mundo. Ojalá tú estés, querido hermano, querida hermana, en ese grupo, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Yo quiero estar ahí. ¿Y usted quiere estar ahí? Amén. ¿Cuántos quieren cantar ese himno? Amén. Todos anhelamos cantar ese himno. Repasemos algunos pensamientos de la pluma inspirada que ya hemos hablado durante los otros días. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. En el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, los versos 1 y 2, se nos presenta un cuadro en la profecía. Se ordena a 4 ángeles retener los 4 vientos del cielo. Y en el verso 3 dice: ¿hasta qué momento los ángeles deben retener los 4 vientos del cielo? Dice la palabra del Señor: hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿Hasta cuándo el Señor permitirá que los vientos de la violencia humana sean retenidos? ¿Hasta cuándo los siervos de Dios sean sellados en sus frentes? ¿Hasta cuándo el último hijo de Dios en esta tierra? ¿Hasta cuándo el último ser humano abra su corazón al Señor, caiga rendido a los pies de Cristo, acepte al Señor como su Señor y Salvador personal y reciba en su frente el sello de Dios? Hasta ese momento habrá estado presente la gracia y se habrán completado el número de los redimidos. Entonces desde el cielo se dará la voz que los ángeles que estaban ocupados en detener la violencia de los seres humanos sobre esta tierra
suelten los vientos y la ira de Dios se manifestará sobre este mundo sin mezcla de misericordia. Como dice aquí el pensamiento, ahora mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar ¿qué cosa? Nuestra vocación y nuestra elección. Es ahora, no es mañana. Debemos apresurarnos a hacer la elección segura de nuestra vocación para la vida eterna. Estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de esta tierra. Así hemos dicho durante estos días. Y hoy vamos a repasar algunos pasajes más de la Biblia inspirada. Ezequiel capítulo 2, capítulo 7, versos 2 y 6. Hijo de Adán, así dice el Señor, el Eterno, a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos del país. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. Ya viene. ¿Qué viene? El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Sí, el fin viene. Y está más cerca de lo que usted y yo podemos entender. Vivimos en el mismo final de la historia de la tierra. Y debemos actuar con cautela, comprendiendo cuál es la voluntad del Señor y dirigidos por su Espíritu realizar una obra que significa mucho más para su causa y que consiste en la proclamación de un mensaje de amonestación a un mundo infatuado, engañado y que perece en el pecado. ¿Cuál es nuestro deber en estos días finales? Alertar a un mundo que está como, a un mundo que perece, a un mundo engañado e infatuado por el pecado. Estamos preparándonos para las mansiones celestiales, pero nuestra preparación implica cooperación con el Señor en la predicación del mensaje a toda la humanidad. A medida que nos acercamos al fin, mayor debe ser nuestro fervor de predicar este precioso mensaje que el Señor nos ha dado a conocer. Mayor debe ser nuestro deseo en que otras almas conocen lo que nosotros no conocemos. Este mundo va a la ruina, va hacia la destrucción, y nosotros estamos en este mundo, inmersos en medio de una sociedad que se ha rebelado contra la voluntad de Dios. Pero hemos sido bendecidos con el conocimiento de Dios. Y es nuestro deber alertar a este mundo infatuado por el pecado que el fin viene. El fin está delante de nosotros. ¿Por qué es tan solemne este tiempo en que nos ha tocado vivir? ¿Cuál es la razón por qué se hace tan solemne? Decíamos en días pasados que ha habido épocas en la historia de la humanidad que se han caracterizado por ser solemnes. Por ejemplo, los días antes del diluvio. Eran tiempos solemnes, eran días decisivos. El Señor les había dado un tiempo de gracia. Él les dijo 120 años. Ese tiempo era solemne. Tiempos de decisión. Tiempos de buscar a Dios. Vino el diluvio y la mayor parte de la humanidad pereció. De millones y millones de personas que poblaban el planeta Tierra, solamente 8 personas lograron salvarse de la destrucción. Era solemne esos momentos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, también para el pueblo de Israel era solemne. Era importante porque estaban rumbo a la patria que el Señor les había prometido. Antes del nacimiento de Cristo, los días eran solemnes porque venía el Redentor. Pero queridos hermanos, a ninguna otra época de la historia humana puede compararse a esta época en que nos ha tocado vivir. Este es el tiempo más solemne
que pudo haber en cualquier época de la historia humana. Pero ¿cuál es la razón de que este tiempo es solemne? Punto 1. Porque se está realizando la purificación del santuario celestial. ¿Por qué es solemne entonces esta época? ¿Por qué es tan solemne nuestros días? Porque se está realizando en el cielo, ¿qué cosa? La purificación del santuario. ¿Qué implica la purificación del santuario? Dice la Biblia inspirada que la purificación del santuario implica una obra de juicio, una obra de investigación, en la cual se ha de definir cuál será el destino de nosotros, para vida eterna o para perdición eterna. En el cielo se está realizando la obra de investigación, la obra del juicio investigador. Allí se está realizando, allí se está determinando quiénes han de ser los herederos de la vida eterna. Conflicto de los siglos, página 534. Dice la sierva del Señor: de que en el año 1844 Cristo, acompañado de ángeles celestiales, pasa del lugar santo al lugar santísimo para dar inicio a la última obra en favor de la humanidad, a saber, realizar una obra de juicio y determinar quiénes han de tener derecho a la vida eterna. El solemne día del juicio, el juicio de investigación, la purificación del santuario. Por increíble que parezca, aún el cielo está contaminado con nuestras faltas. ¿Cómo están nuestras faltas allí? Todos los días, momento tras momento, hay un ángel que está registrando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y todos los días son llevados y anotados en los registros celestiales. Y las faltas que están allí en el santuario celestial, durante el juicio de investigación, deben ser borradas o quitadas del santuario. Ojalá que nosotros pudiésemos estar en armonía con Dios cuando nos toque ser juzgados, cuando seamos llamados ante la augusta presencia del Señor. En Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, está la escena del juicio. El anciano de días, las sillas, el trono de Dios y los millares y millones que asisten delante del trono de Dios. Esta es la escena del juicio, el lugar en el cielo donde se desarrolla la obra del juicio, la purificación del santuario. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. ¿Cuándo comenzó la obra del juicio? ¿Cuándo comenzó la obra de la purificación del santuario? Al fin de los días. ¿En qué año? En el año de 1844. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. ¿Cuántos deberán ser juzgados ante la presencia del Señor? Todos. ¿Pero quiénes son esos todos? Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo. Es decir, todos los que formaron parte del pueblo de Dios, ellos pasarán por ese riguroso examen. Primera de Pedro 4:17. Quiero recordar con los queridos hermanos y hermanas. Porque el juicio es necesario que comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será de los impíos?
terrible. Desde el momento en que un ser humano le es concedida la oportunidad de conocer al Señor, desde el momento en que un ser humano tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, de colocar su vida en armonía de Dios, pero lo rechaza, es considerado como un impío. Y él no pasará por ese juicio. Solamente aquellos que formaron parte del pueblo de Dios, solamente aquellos que profesaron el nombre de Cristo, aquellos que fueron miembros del pueblo de Dios, aquellos pasarán o pasaremos por ese juicio. Qué importante. Tan importante es que estos pensamientos nos ayudan a comprender que el tiempo en que vivimos es realmente solemne. ¿Qué pensamiento tan solemne? Quisiera que todos pongamos atención a este pensamiento inspirado. ¿Qué pensamiento tan solemne? Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todos tienen su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podemos olvidarnos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o en nuestra contra. Queridos hermanos, en realidad este pensamiento es tan solemne. El pensar de que en este mismo momento, en esta misma mañana, hay ángeles que están junto a usted. Querida visita, que es importante. Querido hermano que ya eres miembro de iglesia. Querido hermano que transitas en el pueblo de Dios, que militas en el remanente pueblo de Dios. Nunca estás solo. Siempre hay ángeles a tu alrededor. Pero hay un ángel especial que está tomando nota de tus pensamientos, de tus palabras y de todos tus actos. Y ese registro será llevado todos los días al cielo. Y allí quedará consignado hasta el día del juicio, cuando tú tengas que enfrentarte en el tribunal celestial. Y allí nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras palabras serán finalmente las que decidirán nuestro destino eterno, para dicha o desdicha. Con cuánta prudencia debemos caminar en este mundo, con cuánta solemnidad debemos vivir en este mundo, con cuánta humildad debemos vivir, con cuánta consagración debemos vivir mientras los días pasan, porque estamos en el solemne momento del juicio y no sabemos en qué momento, en qué día, a qué hora tendremos que nosotros comparecer ante el gran juez de toda la tierra. No tendremos que comparecer como personas, sino a través del registro que está en el cielo, a través de nuestros actos. Allí en el cielo está consignado tu nombre, querido hermano. En el momento en que conociste a Cristo, en el momento en que decidiste ser seguidor de Cristo, allí quedó registrado tu nombre. Y de allí en adelante, frente a tu nombre, en los registros celestiales, quedarán indeleblemente anotados tus pensamientos, tus palabras y tus actos de todos los días. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es tan solemne estos momentos. Nunca antes de 1844 hubo un juicio de esta naturaleza. Hubo juicios de Dios para castigar a un mundo, para castigar en diversos lugares del planeta Tierra a los habitantes de este mundo. Pero nunca hubo un tiempo tan solemne como el tiempo en que está viviendo, en que está realizándose la obra del juicio
y se está determinando nuestra dicha o nuestra desdicha, nuestra salvación o nuestra perdición. Dice la pluma inspirada, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Somos nosotros los que tenemos en nuestra mano el destino de nuestra salvación. Dios no ha destinado a nadie para que se pierda. Somos nosotros, por nuestros actos, por nuestras palabras o por nuestros pensamientos equivocados, que finalmente nos salvaremos. Nos perderemos o nos salvaremos si nuestros pensamientos son santificados día a día, si nuestras palabras son santificadas, si nuestros actos son santificados. Dios nos ayude, queridos hermanos, para que vivamos en el temor y en el amor de Dios todos los días de nuestra vida. También es solemne estos momentos, porque estamos en los momentos del sellamiento de los siervos de Dios. Estamos en el momento histórico del remanente pueblo de Dios, en que a la vez que se está realizando la obra del juicio investigador, también se está realizando la obra del sellamiento. Conocidos pasajes lo tenemos ahí. Apocalipsis capítulo 7 versos 1 a 4. Los ángeles que retienen los cuatro vientos del cielo, la orden que se le hará a los ángeles de no hacer daño a los siervos de Dios mientras estos no reciban el sello de Dios en sus mentes. El verso 4 dice el número de de cuántos serán sellados. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuántos serán sellados? 144,000. Ezequiel capítulo 9 versos 1 al 6. Los 6 hombres que se disponen para entrar en la ciudad y destruir a los que habitan en ella. En medio de los 6, o uno de los 6, está con un tintero de escribano, y a ese se le da la orden, dice, pasa por en medio de la ciudad y pon un sello en la frente o en la mano de aquellos que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en la ciudad. Pasa por en medio de la ciudad y se le ordena que maten, comenzando desde el santuario, niños, jóvenes, ancianos, adultos, a todos aquellos que no tengan el sello de Dios. Y la palabra del Señor dice que la matanza comenzó ¿por dónde? Por el santuario. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el santuario? El santuario que se menciona ahí no es un santuario físico, es la iglesia del Señor. Si nosotros no estamos en comunión con Dios y no tenemos el sello de Dios, ¿qué nos pasará? Seremos fulminados por la ira de Dios. Cuán importante es entonces que comprendamos estos momentos que nos ha tocado vivir. El sellamiento es la última obra que se hace en favor de la iglesia. Veamos lo que dice la pluma inspirada. El verdadero pueblo de Dios. Lean conmigo, por favor. El verdadero pueblo de Dios, que toma pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. ¿Cómo debemos ver el pecado? En su verdadero carácter pecaminoso. No hay paliativos para el mal. Al pecado hay que llamarlo ¿cómo? Por su nombre. La página 56 del libro de Educación dice: se necesitan hombres. ¿Quién me recuerda el resto del texto? Que no se vendan ni se compren, que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, de sus conciencias, sean leales al deber como la brújula cuando apunta hacia el polo, y que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Amén. Y que no teman llamar al pecado por su nombre. Necesitamos el calibre de esos hombres y mujeres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde.
mantenerse leales de parte de la verdad, de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Esa debe ser la característica de los hijos de Dios en estos últimos días. En estos momentos solemnes no tenemos que temer llamarle al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. Seguimos leyendo. El pueblo de Dios estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. ¿De qué lado debemos estar? ¿De qué lado, queridos hermanos, debemos estar? ¿Hermanos? Del lado de aquellos que denuncian el pecado, ¿cómo? Claramente. No hay paños tibios. No hay vuelta que darle cuando esté el pecado en la iglesia. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Claro está que tenemos que amar al pecador como Cristo nos ama a nosotros. Pero debemos odiar el pecado, ¿cómo? Como Cristo lo odia. Muchas veces hacemos a la inversa. Nuestra tendencia es odiar al pecador y amar el pecado. Es a la inversa. Como hijos de Dios, como el remanente pueblo de Dios que le ha tocado vivir en los últimos momentos de la historia humana, ¿qué debe hacer? Denunciar al pecado. Claramente. No podemos pasar paños tibios, adormecer a las personas en la indolencia del pecado. Debemos llamarnos al pecado por su nombre. Especialmente cuando, si pueden leer ahí, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de ¿cuántos? De los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Cómo debemos sentir nosotros los hierros de los hijos de Dios? Profundamente. Debemos tener odio al pecado. Y si no lo tenemos, debemos doblar nuestra rodilla delante del Señor. Debemos clamar al Señor. Debemos derrumbarnos a los pies de la cruz. Permitir que la sangre redentora de Cristo nos limpie de nuestras faltas y pecados para que podamos dimensionar al pecado en su verdadero carácter. Ojalá que nosotros como iglesia, como pueblo, sintamos cada falta que se comete entre nosotros, pero que no odiemos al pecador, que lo amemos como Dios lo ama, pero que repudiemos valientemente cada falta, cada pecado en nosotros. Que seamos valientes con nosotros mismos cuando estamos cometiendo errores y el Espíritu Santo toca nuestra conciencia, que nos levantemos para condenarnos a nosotros mismos en nuestras faltas. Queridos hermanos, momentos solemnes son los que vivimos. Nos toca ser verdaderos hijos de Dios. Nos toca ser aquellos hombres y mujeres que le dan al pecado el nombre que le corresponde. Especialmente cuando, especialmente en la obra final que se hace en favor de quienes, de la iglesia del Señor, en el tiempo del sellamiento de cuántos, de los 144,000 que han de subsistir, ¿cómo dice? Sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser los hijos de Dios. En este tiempo del sellamiento, importante ese pensamiento, quisiera que todos estemos atentos a lo que el Señor nos dice. ¿Estamos atentos? ¿Queremos enriquecer nuestra vida espiritual? Salir de este lugar en esta mañana convictos de que hay un Dios que nos ama, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Un Dios que se ha dado todo por usted, un Dios que se ha entregado todo por mí, que ha derramado su sangre por mí. Que salgamos convictos
de ese sacrificio vicario de Cristo por nosotros, pero que salgamos convictos que tenemos un deber delante de Dios. En este tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Tenemos un enemigo que no duerme, que nos acecha. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Qué está haciendo? Valiéndose de todo artificio. ¿Para qué? Para desviar la mente del pueblo de Dios. ¿Precisamente cuándo? Precisamente en este momento del sellamiento de los 144.000. Satanás está tratando de hacernos vacilar. De repente encontramos a alguien que está predicando bonito. De repente escuchamos a un Sagarra por ahí diciendo de los 7 papas, el Papa Negro, el otro dice las 7 trompetas, el otro dice el 5º agente, y un montón de teorías equivocadas que se han desprendido de las mismas doctrinas peculiares del adventismo. Y muchas veces nosotros somos fascinados por el enemigo. Satanás está haciendo tanto cuanto pueda para desviar la mente de nosotros. ¿Y saben por qué? Él sabe que el tiempo del sellamiento es corto. Y él quiere tener al pueblo de Dios atareado con otras ideas y menos en la salvación, hasta que pase el sellamiento y la victoria habrá ganado el enemigo. Es ahora cuando más necesitamos estar entonces despiertos, para que no permitir que el enemigo desvíe nuestros pensamientos de la obra de salvación que el Señor quiere hacer con nosotros. Y luego el tercer ángel. Me detengo para mirar a los queridos hermanos y hermanas. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención del pueblo de Dios. Qué importante pensamiento. ¿Cuál es el ángel que sella? ¿Cuál es el ángel que separa el trigo de la cizaña? ¿Cuál es el ángel? Su obra es tremenda. Su misión es de incalculable valor, porque es el ángel que separa el trigo de la cizaña. El trigo para el granero celestial y la cizaña para el fuego eterno. Entonces, ¿qué debo hacer para ser parte de los 144.000? O diríamos en otras palabras, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a ver lo que debemos hacer. 1. Ser puros de corazón. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. El Salmo 15, ¿alguien recuerda? ¿Quién subirá al monte de Dios? Y el limpio de manos, ¿y qué más? Y puro de corazón. ¿Qué requiere Dios para salvarnos? ¿Podemos ir al cielo sin la pureza de nuestro corazón? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Podemos ir al cielo albergando malos pensamientos, acariciando pecados? ¿Podrá llevarnos el Señor al cielo? No, Señor. Dios no llevará a nadie que tenga mente impura, como Dios no pondrá su sello en la mente de personas con mentes impuras. Necesitamos ser puros de corazón. Es decir, ¿puros de qué? Puros de mente. No es este corazón, sino el corazón espiritual, que es la mente. Esta es la capital del cuerpo. Aquí donde se anidan las cosas buenas o las cosas malas. Aquí en esta parte
de nuestra cabeza, en el cerebro, en esta parte, esto se llama el lóbulo frontal. Este es el único medio a través del cual Dios puede comunicarse con nosotros. No es por este corazón. Por eso la mente debe ser cuidada. Se dice que cuando una persona se atrofia el lóbulo frontal, perdió el rumbo de su vida. Si una persona honesta llegará a ser una persona deshonesta y nunca más podrá enderezar su vida. Este es el lugar por donde Dios se comunica con usted, querido hermano, querida hermana. Por eso debemos tener pureza de qué? Pureza de nuestro corazón, pureza de nuestros pensamientos. ¿Qué más requiere Dios para llevarnos al cielo? Ser vencedores. Alguien dirá, pero ¿cómo poder vencer? Sí podemos vencer. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestro escondedero? Solamente en Cristo Jesús. Pero debemos ser vencedores. En días pasados leímos un pensamiento. El hombre debe tensar sus músculos espirituales. El hombre debe poner toda su parte. Pero Dios es el que nos da la victoria. Nosotros no somos salvados en indolencia. La obra de la salvación es una obra mancomunada entre Dios y el hombre. Cuando el hombre se decide a actuar, Dios puede obrar maravillas. Pero cuando el hombre se resiste al Señor, Dios no puede hacer milagros en contra de nuestra voluntad. Tenemos que ceder al Señor. Entonces el Señor nos dará la fuerza y la sabiduría para batallar con los males que hay en tu corazón y en mi corazón. Tenemos que esforzarnos con la gracia del Señor. Pero finalmente, ¿quién nos da la victoria? La victoria es de Cristo, de comienzo a fin. Pero el hombre debe ir escondido en los pabellones de la justicia de Cristo. Entonces será vencedor. Nadie que no haya vencido podrá entrar a las mansiones celestiales. Nadie que no se haya escondido en la justicia de Cristo podrá entrar en las mansiones celestiales. Solamente aquellos que tengan la justicia de Cristo, el lema de la victoria, entonces será para ellos. Veamos otra condición para ir al cielo: suspirar y llorar por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Suspirar y llorar por nuestros pecados. ¿Qué más? Suspirar y llorar por nuestros pecados. ¿Cuántas veces usted ha llorado por sus pecados? ¿Cuántas veces su corazón se ha quebrantado al ver cuánta ignominia hay en su corazón? ¿Alguna vez usted ha llorado? ¿Alguna vez cuando usted ha estado solo, ha doblado sus rodillas y ha dicho, Señor, no puedo más? Ha hecho esa experiencia con el Señor. Cuando usted se ve enredado en las faltas y los pecados y no puede deshacerse del mal y cae de rodillas delante del Señor y dice, Señor, no puedo, ayuda, toma mi vida, Señor, porque no la puedo llevar. Hermanos, debemos hacer esa experiencia con el Señor, rendirnos a los pies de Cristo para que podamos alcanzar y vivir la vida eterna. Amén. Debemos suspirar, debemos llorar. ¿Por qué? Por mis pecados, por mis faltas que no me permiten estar en comunión con Dios. Debo clamar al Señor por fuerza de voluntad, por amor, por misericordia, por ternura y por valentía para deshacernos de los pecados que nos separan de Dios, remediar los defectos de nuestro carácter. No seas vencido por el mal. Vence el mal con el bien. No seas vencido por el mal. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Que no seamos vencidos ¿por qué? Por el mal, sino que más bien nosotros debemos vencer el mal ¿con qué? No podemos suponer que haciendo el mal podemos vencer el mal. Nunca podremos.
Solamente cuando aprendamos a los pies de Cristo a hacer el bien, entonces el mal será derrotado en nosotros. Debemos remediar los defectos de carácter. ¿Cuántos tienen defectos de carácter aquí? ¿Cuántos tienen? Poquitos tienen defectos de carácter. Me alegra que ya la mayoría no tenga defectos de carácter. Eso quiere decir que estamos listos para ser llevados a las mansiones celestiales. Pónganse de pie los que no tienen defectos de carácter, por favor. ¿Y qué pasó? ¿Nadie se pone de pie? Yo más bien me siento porque todavía tengo defectos de carácter. Todavía. Pero estamos luchando por eso. Una cosa es la obra de la justificación y otra cosa es la obra de la santificación. Nosotros somos justificados en el momento en que vamos a Cristo. Somos perdonados. Toda nuestra vida pasada es perdonada. No importa cuántos pecados y qué tipo de pecado hayas cometido. Pero allí comienza la vida cristiana. Allí comienza la verdadera lucha. Mientras estamos en el mundo, estamos haciendo y deshaciendo con el pecado lo que Satanás quería que nosotros hiciésemos. Pero cuando vamos a Cristo comienza una lucha. Y los mismos pecados que nos parecían apetecibles en el mundo, ahora cambia la situación. Ahora viene la lucha. La joven que le gustaban las modas, el joven que le gustaba el licor, el joven que le gustaba ir a las tabernas, a las cantinas, ahora le parece repulsivo. Y ahora comienza la lucha. Cuando pasa por una taberna, tiene deseo de entrar porque es en la naturaleza humana. Cuando un amigo le presenta, le da un cigarrillo, tiene la tentación de tomar el cigarrillo y ponerlo a sus labios. Es una lucha. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que remediar todo defecto de carácter, si no, no entraremos en las mansiones celestiales. Ser semejantes a Cristo finalmente. ¿Qué requiere Dios para que vivamos en el cielo? ¿Qué requiere, queridos hermanos? Ser semejantes a Cristo. Los que hayan recibido el sello de Dios en sus frentes y los que hayan recibido el sello de Dios en sus frentes deberán reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Qué debemos reflejar nosotros? Plenamente, no a menos. La imagen de Jesús debe reflejarse plenamente en nuestras vidas si un día queremos vivir en la presencia del cielo. Al final, ¿cuál será la recompensa? Después de una larga lucha, después de haber batallado con nuestros defectos, después de haber llorado por nuestros pecados, después de haber luchado para vencer todo, ¿cuál será la recompensa? Aquí tenemos la recompensa. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia en su imagen, su marca y el número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Allí está la recompensa. ¿Dónde cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero? Allá en el mar de vidrio. Allí podemos entonar y podemos tocar las arpas de oro con una maestría magistral. Yo pienso que aquí casi nadie sabe tocar un instrumento. Yo no lo sé. Pero si lucho legítimamente, tendré la oportunidad de tomar las arpas de Dios y tocar en forma impresionante, increíble, el arpa de Dios, y entonar con el arpa de 1000 cuerdas el himno de nuestra experiencia. Amén. El himno de la victoria allá en donde, en el mar de vidrio.
¿Quieren ustedes estar allí en el mar de vida? Amén. Queremos estar. ¿Quiere ser parte de los salvados? ¿Cuántos dicen que sí? Amén. ¿Cuántos quieren estar entre los salvados? Amén. ¿Cuántos quieren cantar el cántico de Moisés y del Cordero, siervo de Dios? Amén. ¿Piensas que es imposible alcanzar la vida eterna? Quizá en esta mañana hay algunas personas que están claudicando entre dos pensamientos, es decir, entre que me decido y no decido. A lo mejor alguna palabra le llegó a su corazón. Dice, bueno, ¿qué hago ahora? Pero están mis amigos, pero está mi familia, estoy en la universidad. Otro puede decir, tengo un negocio aquí. Y estoy entre que sí y entre que no. Y a lo mejor estoy dudando que en mi condición Dios no me va a aceptar. Pero no es así. Si pensamos nosotros que es imposible alcanzar la vida eterna, mire lo que dice la Biblia inspirada. Cristo es capaz. Cristo está dispuesto. Cristo viene a salvar a todos los que acuden a Él. ¿Para cuántos hay salvación? ¿Quién desea ponerse de pie y repetir esta frase conmigo? Los que deseen recibir a Cristo en su corazón. ¿Queremos recibir al Señor en nuestras vidas en esta mañana? Amén. Agradezcamos al Señor y llevemos este pensamiento en nuestras mentes. Repitamos con alegría. Cristo es capaz. Cristo está dispuesto. Cristo viene a salvar a todos los que acuden a Él. ¿Cuántos podríamos ser salvados en esta mañana? Amén. ¿Quién desea dar un paso adelante para que oremos por ustedes? ¿Alguien desea venir adelante para orar? Todos los que deseen, oremos al Señor. Por favor, les invitamos aquí delante. Pueden venir. Les invitamos a que pasemos adelante los que sienten ese deseo en realidad de poner sus vidas en las manos del amado Salvador. Pueden pasar por acá. Pueden venir a esta casa. Muy bien, hermanos, estamos agradecidos al Señor y vamos a hacer una oración para que el Señor reciba estas preciosas almas que vinieron esta mañana aquí dentro. Les invito a que todos nos arrodillemos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, delante de tu augusta presencia nos arrodillamos tus hijos. Te damos gracias, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por estas preciosas almas que han venido aquí delante para orar por ellas y suplicarte que tomes sus vidas en tus sagradas manos. Que ellas puedan, Señor, encontrar en esta mañana y en estos momentos en ti el Salvador de sus vidas. El querido Salvador pueda ir en sus corazones y hoy y siempre. Bendigas a sus familias, bendigas a los que son padres, a los que son madres, a los hijos que han venido aquí delante. Reciba sus vidas en tus sagradas manos. Y a todos tus hijos aquí reunidos en esta mañana, tu bendición sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, encomendando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos por tomar sus asientos.
palabra. Y para todos quiero decirles que el Señor está con sus brazos abiertos. Él nunca ha dejado de cerrar sus brazos, el símbolo de la muerte en la cruz del Calvario. Para finalizar vamos a entonar el himno número 185. Hay un mundo feliz más allá. Vamos a arrodillarnos, hermano, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias por este precioso mensaje que nos has mandado. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a estar preparados para cuando tú te manifiestes en las nubes del cielo. Hay un mundo feliz más allá. En esa ribera de dicha inmortal, ahí donde disfrutaremos de la verdadera paz. Padre, encomendamos el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Si hay asuntos que tenemos que arreglar como familias, como esposos, esposas, hijos e hijas, hijos con los padres, padres con los hijos. Si hay asuntos que tenemos que resolver con aquel nuestro prójimo, nuestros hermanos espirituales, te pedimos, Señor, que nos des la buena voluntad
Que tu Espíritu Santo se pueda posesionar de nosotros para resolverlos antes que sean demasiado tarde. Ayúdanos a reprender el mal en su verdadero carácter. Ayúdanos a ser hombres y mujeres tuyos. Hombres que te representemos correctamente mientras vivamos en este mundo. Ayuda a cada familia que representamos y a los que nos han oído a través de estas bocinas. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, de esta manera hemos quedado concluido nuestra reunión. Tengan un buen provecho, hay comida para disfrutar aquí con todos los hermanos, ¿verdad? Nadie se vaya, ahí hay alimento. Y le invitamos a las 3 de la tarde para el tema de escatología. Que Dios nos bendiga. Vamos a saludar solamente a los que estamos acá enfrente para no estropear ahí la fila.